Hoy con gran gozo celebramos en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Pidámosle a la gracia de que nuestra vida sea renovada. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de este día, con esta fiesta que celebramos de la transfiguración del Señor, recordando aquel episodio magnífico, grandioso, trascendental de la vida de Jesús, hoy nosotros podemos sacar de este pasaje evangélico unas enseñanzas concretas para nuestra vida, para nuestro quehacer cristiano. En un primer momento, Jesús subió al monte, al encuentro con Dios, a encontrarse con su Padre, a tener ese diálogo íntimo con Él. Porque el monte, en el lenguaje bíblico, significa el lugar privilegiado para uno encontrarse con Dios, para tener ese diálogo con Él, para entrar en ese amor íntimo con Dios. Por eso Jesús primero sube al monte y ocurre ese hecho extraordinario. Jesús se transfiguró, su rostro, sus vestiduras cambiaron. Jesús en un momento les mostró a sus discípulos su gloria, ese momento magnífico de Él. Pero esa gloria implicaba también el paso, el camino de la cruz. Jesús también a sus apóstoles está diciendo: para llegar a esa gloria, para llegar a ese monumento magnífico, deben pasar por la cruz, deben pasar por ese momento de sufrimiento, de dolor, porque la gloria necesariamente tiene que ser construida en la base del dolor, del sufrimiento,
de toda angustia. Pero lo más importante es saber que todos esos dolores, todas esas angustias, todos esos sufrimientos son pasajeros, son momentáneos, porque la gloria que nos espera es eterna en los brazos de Dios. Y también ocurre un hecho maravilloso. Cuando Jesús se transfigura, dice que aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, dos personajes que simbolizan el Antiguo Testamento en su totalidad. Moisés la ley, Elías los profetas, mostrándonos que en Jesús se planifica, se hace perfecta esa ley del Antiguo Testamento, que Jesús con su persona ha cumplido a plenitud lo que el Antiguo Testamento preparaba frente al Mesías. Jesús cumple la ley y los profetas. Jesús en sí es la ley y es el profeta. Y por eso Pedro siente esa admiración, ese gozo, esa alegría de estar en ese momento tan especial con Jesús, que hasta dice que hicieran chozas para quedarse ahí, porque el estar con Jesús es experimentar los momentos más maravillosos, más grandiosos, más especiales de la vida, porque con Jesús se experimenta la paz, la armonía, el gozo, la paz, la plenitud. Pedro experimenta en ese momento ese gozo, ese momento magnífico, y por eso él quiere quedarse viviendo ese momento. Pero después de que pasa esto, nos dice el Evangelio que ya solo estaba Jesús, con ello mostrándonos que ya en Jesús la ley y los profetas se han cumplido a cabalidad. Por eso celebrar esta fiesta de la transfiguración es celebrar el paso de la cruz a la gloria, y que necesariamente la gloria necesita pasar por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor, por todos esos momentos difíciles. Pero lo más importante es saber que después de ese momento vendrá la gloria eterna con Dios. Que el Señor los bendiga y que nuestra Madre los acompañe. Amén.